Vídeo del tema 2, indexación. La indexación, como ya hemos dicho, tiene por objetivo el almacenamiento de los términos de indexación, que son los portadores de la información relevante contenida en los documentos, junto con su frecuencia de aparición y en ocasiones su posición en cada documento, de manera que sean rápidamente accesibles de cara a la recuperación. El almacenamiento de los términos de indexación suele emplear una estructura denominada fichero inverso. Este fichero inverso consta en realidad de tres tipos de ficheros. El fichero diccionario, llamado así porque recopila los términos de indexación ordenados alfabéticamente, como en un diccionario. El fichero inverso propiamente dicho, también llamado postings file, recopila diversa información sobre cada término del fichero diccionario, esencialmente en qué documentos aparece, su frecuencia de aparición en cada documento y sus posiciones dentro de cada documento. Y un tercer tipo de fichero, denominado fichero de textos o fichero índice de textos, que guarda una copia de cada documento de la colección y su localización en la memoria del sistema. Para facilitar el aprendizaje, resumiremos el contenido del fichero inverso mediante una tabla que representa esencialmente el fichero diccionario al que añadiremos información necesaria del fichero inverso o postings file, o mediante una matriz de ocurrencias o también una matriz de frecuencias dependiendo si se tiene en cuenta la frecuencia de aparición de los términos en los documentos o no. Para ver estos elementos con un ejemplo, partiremos de la colección utilizada en el vídeo anterior, tema 2 análisis, suponiendo que ya hemos efectuado la indexación o carga del documento D1. El documento D1 tenía el texto siguiente: Pedro tiene un perro blanco y una perra negra en su casa. Para efectuar la indexación se tendrá en cuenta la posición de las palabras de los términos de indexación dentro del documento. Eso se hace imponiendo 1 a la primera posición, es decir, a la primera palabra del texto. Por lo tanto, Pedro sería la posición 1, tiene la posición 2, un sería la posición 3, perro tendría la posición 4, blanco tendría la posición 5 y tendría la posición 6, una tendría la posición 7, perra tendría la posición 8, negra 9, en sería la posición 10, su tendría la posición 11 y casa tendría la posición 12. Por lo tanto, tras el análisis que efectuamos en el vídeo anterior, tendríamos Pedro con minúsculas en la posición 1, per en la posición 4, blanc en la posición 5, per en la posición 8, negre en la posición 9 y cas en la posición 12. La tabla que resume el fichero inverso con el documento D1 incorporado a la colección, sin el documento D2 que incorporaremos a continuación, es por lo tanto la siguiente. En una primera columna tenemos los términos de ese documento D1, que los tenemos aquí arriba. La segunda columna expresa el número total de documentos de la colección en los que aparecen cada uno de los términos. Como solamente hemos incorporado un documento, de ahí que todos estos valores tengan el valor 1. A continuación, otra columna con la frecuencia absoluta, que indica el número de veces que aparece en total cada uno de los términos en la colección. Como tenemos 2 veces aparece perro en este documento, perro tiene un 2
en cuanto a su frecuencia absoluta y los demás solamente 1. La lista, que es realmente junto con la información del número total de documentos, la frecuencia absoluta, corresponde al fichero inverso, corresponde a la información que nosotros incorporamos del fichero inverso, y en consecuencia aquí se reúnen en esta lista los documentos en los que aparece cada término, su frecuencia de aparición en cada documento y sus posiciones dentro de cada documento, además de información diversa sobre cada término, como hemos visto el número total de documentos, y la frecuencia absoluta de aparición de los términos. En consecuencia, este 1 significa que blank aparece en el documento número 1, que es el que hemos incorporado. En ese documento número 1 aparece una vez y lo hace en la posición 5. Porque blank ocupa la posición o es la palabra número 5 del texto. El puntero, en este caso a blanco le corresponde un 1, el puntero es simplemente una designación interna correspondiente a cada uno de los términos. Por lo tanto, blank sería el término número 1 de la colección. Cas aparece en el documento número 1 una vez y en la posición 12, y es el término número 2 del sistema, de la colección. Negre aparece en el documento 1 una vez en la posición 9 y es el término número 3. Pedro aparece también en el documento 1 una vez y en la posición 1, siendo el término 4. Y perro, per, aparece en el documento 1, en este caso aparece 2 veces, fijaos aquí arriba que perro aparece 2 veces, uno en la posición 4 y el otro en la posición 8. Como tal término es el término número 5 del sistema. Además de la tabla, podemos representar la información relacionada o relativa a este documento de 1 de la colección mediante la matriz de frecuencias. La matriz de frecuencias indica en las filas los documentos incorporados a la colección y en las columnas los distintos términos de indexación. En este caso, en la matriz de frecuencias no hemos incorporado la información relativa a las posiciones ni a los punteros, que tampoco aparecerán normalmente en la tabla. Es decir, esta parte correspondiente a las posiciones normalmente no la tendremos en cuenta y tampoco normalmente tendremos en cuenta la información relativa a el puntero y por lo tanto a la designación interna de los términos dentro del sistema. De ahí que nosotros la única información que consignamos dentro de la matriz de frecuencias es que Pedro aparece en el documento 1 una vez, per aparece en el documento 1 2 veces, blanc aparece en el documento 1 una vez, negre aparece también en el documento 1 una vez y cas aparece en el documento 1 una vez. Solo resta por decir que en la tabla, básicamente, como vemos, la información viene incorporada en función de los términos ordenados alfabéticamente y por lo tanto del fichero diccionario.
Explicaremos ahora el proceso de carga de un nuevo documento en la colección, el documento D2, por ejemplo. Como ya se ha cargado previamente el documento D1, el fichero inverso de partida es este mismo. El proceso de carga de un documento consta de 5 pasos esenciales, 3 de ellos correspondientes a la actualización de los 3 tipos de ficheros de que consta el fichero inverso. Un cuarto paso que corresponde al resultado del análisis, es decir, hay que analizar primero el documento. Y un quinto paso que va recopilando los términos correspondientes dentro del documento. El paso 1 es la actualización del fichero índice de textos. Su objetivo es la imposición de un número al documento, designación que a todos los efectos representará el documento internamente, y la anotación de su localización en memoria. Como ya teníamos el documento número 1, suponemos que había empezado a guardarse en la posición 106. Es decir, imaginamos que se trata de un número decimal, aunque en realidad informática es otra designación. Pero bueno, implica o designa la posición de inicio en memoria del documento número 1. Imaginemos que ese documento ocupa desde la posición 106 hasta la 2488. Por lo tanto, como vamos a incorporar el documento número 2, a partir de ese momento se designará el documento número 2, y como el primer documento llegaba hasta la posición 2488, pues a partir de ahora imaginemos que se le asigna una posición de memoria 2489. Después de imponer un número al documento y anotar dónde está guardado en memoria, el segundo paso consiste en la realización del análisis con el documento que se va a incorporar. En este caso, por lo tanto, el documento D2. El resultado del análisis se guarda en un fichero temporal, porque la información definitiva irá en el fichero diccionario y en el fichero inverso. ¿Cómo se efectúa o cómo se guarda esta información con el resultado de análisis? Puede ser perfectamente una tabla de este tipo en el que se anota el término de indexación, en qué documento aparece y en qué posición del documento aparece dicho término. De tal manera que si tenemos el documento de 2, Alfonso tiene un conejo marrón en su casona, pero gatos en sus casas, el sistema empezaría leyendo, Alfonso, detecta por el proceso de tokenización Alfonso, es la palabra número 1, Alfonso es sometido a todo el proceso, por stemming queda la misma palabra, por la conversión a minúscula se convierte en Alfonso, y por lo tanto el término finalmente de indexación que se incorpora sería Alfonso en la lectura. Alfonso. Anota que aparece en el documento número 2 y que aparece en la posición número 1. El sistema sigue leyendo, luego viene la palabra tiene en la posición número 2. Tiene, recordad que era una palabra vacía, por lo tanto no es un término de indexación y no se incorpora a la información relevante del documento. Una aparece en la posición número 3 y pasa exactamente lo mismo. Es una palabra vacía y por lo tanto no se considera información relevante del documento. Conejo aparece en la posición número 4. Sometido al proceso de análisis, le afecta el stemming, con lo cual se elimina la O final, y en consecuencia el término de indexación sería conej.
Coneg aparece en el documento número 2 y en la posición número 4. Seguimos leyendo. Marrón es la palabra número 5. Dentro de los procesos de análisis solo le afecta el proceso de eliminación de acentos y por lo tanto el término de indexación definitivo sería marrón sin acento, que aparece en el documento número 2 y en la posición número 5. En, que está en la posición número 6, es una palabra vacía. 7, que está en su, que aparece en la posición número 7, es también otra palabra vacía. En la posición número 8 encontramos a la palabra casona. Le afecta el proceso de stemming, que elimina la O, la N y la A. Queda, por lo tanto, cas como término de indexación y anota que aparece en el documento número 2 y en la posición número 8. Pero, que es la palabra número 9, es una palabra vacía. Gatos es la palabra número 10. Le afecta dentro de los procesos de análisis el proceso de stemming, de tal manera que se queda en gat. Entonces anotamos que el término de indexación, es decir, la información que consideramos relevante, sería el término de indexación gat, que aparece en el documento número 2 y en la posición número 10. En, que es en la posición número 11, es una palabra vacía. Sus, que aparece en la posición número 12, es una palabra vacía. Y casas, que aparece en la posición número 13, le afecta el proceso de stemming, se queda en cas y por lo tanto anotamos que el término de indexación es cas, que aparece en el documento número 2 y en la posición número 13. A continuación, el paso 3 tiene por objetivo fundamental reunir la información relativa a los mismos términos que aparecen en el documento. En nuestro caso, el término de indexación cas aparece 2 veces. El objetivo, por lo tanto, de este paso consistiría en reunir la información relativa a las 2 apariciones del término de indexación cas de tal manera que se vuelque adecuadamente en el fichero diccionario y en el fichero inverso. En la pantalla tenéis el resultado de este proceso. En primer lugar, se incluiría el término de indexación Alfonso, que aparece en el documento número 2, en la posición número 1, y a continuación una indicación de la finalización de la información relativa a este término. En nuestro caso lo señalaremos con una X. Luego, el término cas, con sus 2 apariciones. La primera en el documento número 2 en la posición número 8 y otra indicación de continuación de la información relativa a este término. En este caso, otra aparición del mismo término en el documento. En este caso, en el documento número 2, en la posición número 13, y como ya no hay más apariciones, con la indicación de la finalización de la información relativa al término cas. Y así con los demás. El paso 4 es importante y tiene que ver con la actualización del fichero diccionario. Tenemos ahora mismo el fichero diccionario tal como estaba tras incorporar el documento 1. Ya hemos finalizado el análisis del documento nuevo que se va a incorporar, el documento 2. Ahora tenemos que volcar la información correspondiente del fichero temporal al fichero diccionario. Empezamos por el primer término, que era Alfonso. En consecuencia, se introduce dentro del fichero diccionario en su orden alfabético correspondiente, en este caso en la primera posición, y por lo tanto introducimos aquí Alfonso. El número total de documentos en el que aparece es 1.
con una frecuencia absoluta de 1, y en la lista incluimos el documento en el que aparece, en este caso el 2, una barra y la indicación de la frecuencia en este documento 2. Aparece una única vez en este documento 2. Este término Alfonso debe tener una representación interna unívoca, en este caso un puntero distinto de los ya asignados por el sistema. Como hasta entonces se le ha asignado a los términos hasta el número 5, se le asigna un nuevo número, en este caso correlativo, que puede ser el número 6. Blank ya había aparecido en el documento número 1 y no aparece en el documento 2, por lo tanto no hay que actualizar la información relativa a este término. En el caso siguiente, en el caso del término CAS, sí que actualizar la información, porque aparecía en el documento 1, pero también aparece en el documento número 2. En el documento número 1 aparecía, por lo tanto, hasta ahora en un único documento. Aparecía hasta entonces una sola vez y en el documento número 1. Muy bien, pues entonces lo que hacemos ahora es asignarle nuevos valores. Como aparece también en el documento número 2, aparece en un total de 2 documentos. Aparecía una única vez en el documento número 1. Como aparece 2 veces más en el documento número 2, hace un total de 3 veces las apariciones de este término CAS en la colección. Hasta ahora aparecía en el documento 1 una sola vez. También apuntamos, por lo tanto, que aparece en el documento número 2 y 2 veces. Como ya tenía asignado un número interno de puntero 2, se queda tal cual. Vamos alfabéticamente y el siguiente término es CONEG. CONEG no estaba en el fichero diccionario, por lo tanto se incorpora, aparece en un único documento, el nuevo que se está incorporando ahora, aparece también una sola vez y aparece, por lo tanto, una vez en el documento número 2. Se le asigna un nuevo número de puntero porque el término aparece por primera vez ahora, se incorpora por primera vez ahora y en consecuencia se le asigna, por ejemplo, el número 7. Lo mismo pasa con GAT. GAT se incorpora ahora por primera vez. Por lo tanto, se incluye dentro del fichero diccionario en su orden alfabético correspondiente. Hasta ahora aparece en un documento con una frecuencia absoluta de 1 y aparece en el documento 2 una vez. Como no tenía representación interna, se le asigna el número 8. Y por último, marrón también se incorpora ahora al fichero diccionario por primera vez. Por ahora aparece en un único documento, aparece una sola vez en este documento número 2, una sola vez, y se le asigna el número correlativo correspondiente, que es el número 9. Ni negro, ni Pedro, ni Pedro, ni perro aparecen en el documento 2 y en consecuencia ya queda actualizado el fichero diccionario. Después de actualizar el fichero diccionario, lo que vamos es actualizar el fichero inverso o postings file. Para ello tenemos aquí la información correspondiente al documento número 1. El número de puntero corresponde al término del fichero diccionario. Por lo tanto, el término 1 corresponde al término blank. Y sabíamos que aparecía en el documento número 1 y en la posición número 5 y es la única aparición que tenía. Y ahí la terminación. El término 2 ya lo teníamos también correspondiente del documento número 1, que era CAS.
aparecía en un documento número 1 y aparecía en la posición número 12, pero hemos visto que este término CAS, que es internamente el término número 2, aparece de nuevo en el documento que se está cargando 2 veces. En consecuencia, lo que hace el sistema es borrar la indicación de terminación de información, lo sustituye por otro símbolo indicando que hay más apariciones del término CAS, que es el término 2 internamente, y hemos visto que era en el documento 2, en la posición número 8, continúa la información porque hay una tercera aparición, y en el documento número 2, en la posición número 13. Y a partir de este momento, por ahora, no hay más apariciones del término 2, que es CAS. El término 3, que era el negre, aparecía en el documento número 1, en la posición número 9, no aparece en este nuevo documento y por lo tanto no hay ninguna actualización correspondiente a este término. Lo mismo sucede con el término 4, que era el término Pedro, que no aparece en este nuevo documento, por lo tanto la información relativa al documento 1 no hace falta actualizarla. En el término número 5, que es el término perro, aparecía 2 veces en el documento número 1, aquí está la primera localización, 1 en la posición 4, continúa la información, en el documento número 1 en la posición número 8, ya no hay más apariciones, y entonces tienen que incorporarse los nuevos términos. El término, por lo tanto, 6, sabemos que aparece en el documento número 2, sabemos que aparece en la posición número 1, porque el término 6 es Alfonso, y no aparece más veces. El término 7 es el término conej, aparece en el documento número 2, aparece en la posición número 4 y no aparece más veces. El término 8, que es gat, aparece una única vez en el documento número 2, en la posición número 10 y no aparece más veces. Y por último, el término 9 aparece también en el documento número 2, en la posición número 5 y no tiene más apariciones por el momento. De esta manera queda actualizada toda la información de las posiciones y de los documentos en los que aparecen todos y cada uno de los términos de la colección. Con estos 5 pasos ha concluido el proceso de carga. A partir de este momento está ya disponible para su recuperación. Es decir, el documento número 2 puede ser recuperado en una determinada consulta del usuario.